Características de la delincuencia organizada, el crimen transnacional, ¿no? Y vos recién decías, Leo, de la modalidad post-COVID o en medio de la pandemia, ¿no? Cómo cambia el delito en medio de la pandemia. Vamos a recibir a la doctora Sandra Fleitas, que es fiscal letrada departamental de Rosario, del departamento de Colonia, que has hecho una conferencia a propósito de eso y que te has planteado precisamente, ¿no? La pandemia y el crimen organizado. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, diríamos que hace poco me han convocado colegas de México para hablar sobre este tema y también colegas de Perú, porque en épocas de pandemia todo lo que tiene que ver con las conferencias a través de los medios de comunicación, bueno, se hacen más extensivos. Y sí, es un fenómeno que yo lo vengo estudiando hace mucho tiempo. Me alegra mucho que los medios de prensa aborden este fenómeno, porque yo siempre digo que la información es poder y lo importante es quienes nos hemos dedicado muchos años al estudio de este flagelo podamos comunicarlo para que el ciudadano común prenda las alarmas y pueda ver que en realidad no es un tema de película ni de Hollywood, sino es una realidad tangente. Ya en los últimos años en nuestro país se ha venido hablando del crimen organizado, pero creo que es un fenómeno que tiene sus antecedentes allá por los 1920, ya diríamos que las primeras organizaciones mafiosas italianas, que han sido objeto de muchas guiones de película, son los antecedentes a esta delincuencia que después con el tiempo y sobre todo a partir de la globalización se ha hecho más presente. Yo hablo siempre, lo que le trato de decir a la gente es que visualice que la delincuencia convencional, la que estábamos acostumbrados a tratar, los delitos de primera línea, por decirlo así, se vienen, de alguna manera vienen sufriendo un desplazamiento por esto que es la delincuencia transnacional. Sí, doctora, bueno, lo vimos, recién hace varios días veníamos hablando de, por ejemplo, un cambio de modalidad. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el delito del que estamos hablando? La estafa mediante redes sociales, el cuento del tío. Es decir, hay, lo que decía la doctora, un desplazamiento en cuanto a la diversidad de modus operandi y de búsqueda de dinero fácil, analizando así a simple vista, ¿no? Usted tiene más fundamentos porque está dentro de la situación. Pero el ciudadano común, cuando se le habla de delincuencia organizada, de organizaciones criminales, dice, bueno, pero yo no me voy a ver afectado porque eso quizás lo vincula a lo poderoso, a lavado de activos, a gente que se maneja en otro nivel. Sin embargo, no, se ve afectado, doctor. Sí, diríamos que lo importante es que para que la gente entienda qué es la delincuencia transnacional o el crimen organizado. Son grandes instituciones donde por lo general se caracterizan porque no es la suma de delincuentes, sino es una entidad que está dotada de una propia identidad, donde hay muchos sujetos, muchas veces los sujetos ni siquiera se conocen entre sí, muchas veces ni siquiera se encuentran en el mismo territorio geográfico. Por eso yo hablo a nivel de que el escenario de la comisión del delito ha cambiado, ya no es más el territorio comprendido dentro de los límites territoriales de un Estado, sino es la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero tenemos que ser conscientes que todos somos vulnerables. Segundo, tenemos que ser conscientes que estas grandes organizaciones criminales reclutan a gente que se encuentran en situación de vulnerabilidad para justamente cometer este tipo de delitos. Después tenemos que destacar lo que acaba de decir Pedrousa en cuanto a que estas organizaciones son camaleónicas, van cambiando, van mutando y van viendo dónde existe la vulnerabilidad, dónde está el punto para justamente ahí, donde surge la necesidad, estar presente. Entonces, ¿qué pasa? En épocas de pandemia ha cambiado porque, ¿qué pasa? La gente está en una etapa de confinamiento. Entonces, capaz que aquello que se veía como podía ser los hurtos cometidos en los domicilios o los hurtos cometidos a las personas que se encuentran circulando dentro de
dentro de la ciudad, vienen siendo desplazados por otro tipo de conductas delictivas que ven en la necesidad el punto de atracción. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de la estafa, es uno de los tantos. Pero cuando estamos hablando de todas estas cosas, para el televidente sobre todo, estamos hablando del Uruguay. Todas estas cuestiones pasan en el Uruguay. La ruta del lavado del dinero atraviesa el país, porque estamos hablando del crimen transnacional, como decís vos, ¿no? No tienen un lugar fijo. O sea, la red es planetaria en este caso, ¿no? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo pueden, por ejemplo, burlar los sistemas bancarios, financieros? Porque habitualmente no tienen, usted cuenta en su investigación, que los bienes no están a nombre de los lavadores, por ejemplo, ¿no? Están a nombre de otras empresas. Son empresas. ¿Cómo operan? ¿Cómo hacen para penetrar en los sistemas financieros, bancarios, por ejemplo, uruguayos? ¿Cómo hacen? Bueno, yo creo que tenemos que tener en consideración lo siguiente. Primero, que estas grandes organizaciones criminales tienen mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Al tener dinero, el dinero los compromete. Porque, ¿qué pasa? Si usted tiene plata y no puede justificar de dónde la tiene, de dónde la hubo, y como ese dinero o bienes muebles o inmuebles tienen una procedencia ilícita, usted tiene necesidad de desprenderse de ellos para que las autoridades, cuando constaten que usted no tiene los bienes, ya es un elemento menos que tienen para incriminarlo. Entonces ahí está lo que se conoce por el delito de lavado de activos. Un ejemplo, el caso Balcedo, ¿entraría dentro de este perfil? Yo no conozco los detalles concretos del caso, pero sí le puedo decir lo que es el lavado de activos para que la gente lo entienda y para que vea que cualquiera puede estar comprendido en una hipótesis de lavado de activos o puede ser una víctima incluso del lavado de activos. Esta gente tiene mucho dinero y la presencia del dinero los compromete. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesita desprenderse y necesita alejarlos del origen ilícito que esos bienes tienen. ¿Cómo los alejan? Los ingresan al mercado, los hacen de alguna manera circular dentro del mercado, ingresan en los cauces normales del Estado. Discúlpeme. Bueno, vamos a un caso práctico. Más vale que le responda a Sofablet porque hace meses que está pidiendo, por favor, tener una respuesta. Le explico, doctora. Sí. Usted va a comprar un cucú cherry y viene con la plata y le dice, no me traigas plata, tráeme una letra de cambio. O sea, es muy difícil hoy hacer alguna transacción de dinero, de más de $5.000 con el físico. O sea, entonces me gustaría saber, no porque quiera hacerlo, sino para comprender un poco cómo es que se lava dinero a la vista de todo el mundo, ¿no? Porque no estamos hablando de $5.000, estamos hablando de fortunas, ¿no? ¿Cómo puede ser que un escribano entre un dinero para la compra de una casa, de un auto carísimo como lo del turco, ¿no? Una Ferrari, un yacht y una casa, y todo fue en transacciones que se hicieron por arriba, nadie fiscalizó, iba plata para un lado y para otro, toda plata mala vida, y no hubo ningún control. Y yo voy a comprar un cucú cherry y perdón que mencione cucú cherry, ¿no? Y le hacen la vida imposible. Exacto. A ver. No, lo que pasa que, tienen distintas modalidades y opera de distinta manera. Nosotros, los que estudiamos este delito, sabemos que en principio se inició con lo que se llama el pitufeo. ¿Qué es el pitufeo? Es el ingreso en poca cantidad de dinero a el sistema bancario. Entonces usted sabe que hay un sistema, que hay sujetos que están justamente, diríamos que hay un desplazamiento de las cargas de vigilancia estatales a los particulares, los escribanos, contadores y demás, que son sujetos obligados, que tienen que, en casos de operaciones que manejan un montón de dinero importante, decir, bueno, pero ¿y dónde está? ¿Dónde es la procedencia? O sea, denunciar lo que se conoce como situación o operación sospechosa o inusual. Pero ¿qué pasa? Usted tiene la posibilidad de ingresar a un cajero y empezar a hacer depósitos. ¿Cuánto es poco? Hasta un determinado monto. Para darnos cuenta. Usted no tiene un control. $5.000. Ok. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene en una organización que funciona, y yo lo digo para que la gente lo tenga más gráfico, porque vemos, de acuerdo a la responsabilidad, la posibilidad de que queden criminalizados y quienes no, funciona como una especie de pirámide. Entonces usted tiene una plataforma donde tiene muchos sujetos, que son los que están en primera
diríamos, franja de la comisión del delito, los que venden en la boca de pasta base, los que roban los autos, ¿verdad? Los que están en la línea de acción. Y después va subiendo en la organización y quienes están en la cúspide muchas veces ni siquiera conocen a los que están en la base porque es una forma de que sobreviva la organización y funciona como una especie de sistema eléctrico donde usted salta un fusible y asegura que ese fusible se quemó, pero sigue funcionando la organización. Entonces, ¿qué pasa? El concreto, lo que usted me pregunta. Entonces, usted, bueno, a fulano le da un poquito de dinero, al otro le da un poquito de dinero, un poquito queda para la persona, pero otro poquito va ingresando en una cuenta. Con esa cuenta, en esa cuenta donde ingresa, usted no está sometido a un control, porque para un control existen determinados límites. Pero todo eso va entrando en el mercado. Le pongo una pregunta de eso mismo. Sí. A mí me pasó con un cofre, sacando plata de un cofre, que lo empecé para no... Cofre Ford, lo empecé a depositar, eran unos pocos pesos, y enseguida el banco me llamó porque había una secuencia en las operaciones. Es exactamente lo mismo que usted está contando. Claro, pero una persona. Sí. Pero si yo le estoy hablando que usted tiene una red donde tiene 40 personas en la base, no lo va a llamar el banco si uno hace un depósito de 5, uno de 7. Claro, pero usted imagínese lo que es una organización bancaria, sobre todo ahora que es todo electrónico, dominando todo lo que tiene que ver una población. Pero aparte, otra cosa interesante que usted me decía, pero ¿y cómo? Bueno, vamos a otro ejemplo. Un lavador de dinero lo que quiere es legitimar la plata, lo ingresa al mercado, pero capaz que lo ingresa haciendo un supermercado. Haciendo un supermercado donde en ese supermercado vende los productos a un precio totalmente atractivo. No le interesa competir con los otros empresarios, lo que le interesa es blanquear su dinero. Entonces le estoy poniendo el ejemplo del supermercado, hoteles, como le puedo poner el ejemplo muy utilizado en Brasil, sobre todo de los supermercados, de las estaciones de servicio, donde usted tiene un tránsito de dinero permanente y usted los juegos, las salas de juego, las transferencias de jugadores de fútbol, la compra de derechos televisivos, o sea... ¿Cómo hizo para comprar el supermercado? El ámbito, claro, pero digo, si usted es una persona que viene del exterior, ¿verdad? Usted tiene una residencia, tiene una casa y dice, mire, yo tengo una empresa y vengo y lo que quiero hacer es un pequeño emprendimiento económico, porque digo, empiezan de a poco y van dentro del lugar donde se instalan, van creando su propia pero lo que dice Colette, ¿cómo justifican tener ese dinero porque se supone que hay una fiscalización en algún lado, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la procedencia de ese dinero? Claro, pero viene la persona, viene con la familia, capaz que puede en su país de origen. Ustedes no se olviden que, hay lugares donde esto del crimen organizado ha avanzado muchísimo y ya las facetas, porque pasa por 3 etapas, ¿verdad? La colocación, la integración específicamente a la economía. Entonces, ¿qué pasa? Viene un extranjero, abre un determinado emprendimiento, vamos a poner gastronómico. Si allí hay un movimiento no de personas, no es lo importante. Le harán el control de DGI, usted pagará la contribución, pero podrá ser un local alquilado. Pero el tema es que no hay forma de manejar el tema de la cantidad de dinero que entra. Y en realidad no es lo importante lo que entre, porque a usted no le interesa que ese negocio le sea rentable. A usted lo que le interesa es darle una apariencia lícita a esa plata que usted tiene. Ahora, para después venderlo, en determinado momento venderlo. Venderlo o no necesariamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan desde hace muchos años aquella situación que se dio en la costa de Marsella, en España, que se hicieron una cantidad de emprendimientos inmobiliarios y que después que estaban los emprendimientos inmobiliarios a mitad de camino, los blanqueadores de dinero levantaron sus dinero porque en realidad empezaron a sonar las alarmas de que ese dinero que se estaba invirtiendo no era bien habido, no se terminó de edificar y en realidad se generó toda una situación de no solamente de afectación al medio ambiente, sino que ahí ustedes ven, que es lo importante, que el lavador no busca la ganancia,
busca la legitimación y una vez que genera la legitimación se van. Pero el lavado de activos es una de las modalidades del crimen organizado, no la única, ni la más importante. Doctora, volviendo al tema de la delincuencia transnacional y la vinculación con nuestro país, se ha dado en los últimos años que se ha capturado por parte de Interpol a delincuentes pesados, por llamarlo de alguna forma, que son buscados en todo el mundo, ¿no? El caso Morábito, el caso González Valencia. Sin embargo, aquí, bueno, se ha comprobado en algunos casos que han cometido delitos, pero por otro lado se ve, o por lo menos se vislumbra, que aquí lo que hacen es refugiarse, es venir a hacer una vida lo más tranquila posible, más allá de esa persecución que se le hace en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué acá o por qué el ocultamiento? Bueno, el tema es así, nosotros sabemos lo que sucede acá. Pero yo sé lo que sucede en otros países. O sea, por ejemplo, es muy común que en Brasil sea un lugar donde la gente se oculta, la gente que se dedica al tema de la comisión de los delitos de crimen organizado. Lo que pasa que yo lo que les quería decir, que no es menor, que ustedes tomen en cuenta que las organizaciones criminales, por lo general, las grandes organizaciones toman dos modalidades. Una que es la modalidad más tipo mafiosa norteamericana, que es lo que nosotros conocemos, digo, en las películas, instituciones más rígidas, de dinastía, con organizaciones de intimidación de poder dentro de penetra el sistema político, penetran todos los sistemas, que no es el caso del Uruguay, ¿no? Ahí está. O se ha detectado en el Uruguay la amenaza al funcionamiento del sistema político y las instituciones. Todas las organizaciones criminales, dentro de sus estructuras, tienen necesariamente contactos con personas que se encuentran dentro de los distintos segmentos políticos, dentro del segmento del poder legislativo, quienes crean las leyes, dentro de quienes investigan los delitos, la policía, digo, y dentro de quienes toman decisiones ¿habría políticas. una presunción de que eso ocurre en el Uruguay? Yo lo que le digo, que hace más de 10 años que estudio el fenómeno de la delincuencia transnacional y es una característica que para que estos grupos sobrevivan, tengan necesariamente que tener contactos en los distintos segmentos. Ahí va. Entonces... Pero en el Uruguay, ¿usted cómo la ve? Las conclusiones las tiene que sacar usted, porque usted tiene más información que yo, porque maneja los medios de comunicación. Sí. Yo lo que puedo hacer es decirle que es así en el mundo y el Uruguay forma parte de la comunidad internacional. Ahora, cuando usted habla de pitufeo, hablaba hoy, usted sí, pitufeo. En el Uruguay, por ejemplo, hay lugares más atractivos para hacer pitufeo que otros, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en Punta del Este. De hecho, ahora la Secretaría de Lavado de Activos estuvo reunida con el presidente y se plantearon como objetivo empezar a controlar más lo que está pasando con las inversiones en Canelones y en Punta del Este, ¿no? Hay pitufeo. El pitufeo normalmente se le dice cuando son los pequeños depósitos en el sistema bancario, porque se acuerdan que no siempre estaban los $10.000 no estamos hablando como de inmuebles, no son inmuebles. Un pitufeo uno de los sectores atractivos para los lavadores de dinero es la compra de inmuebles, porque si usted vive en el exterior y usted tiene su casa de vacaciones y dice que le gusta Punta del Este y quiere vivir allí en un lugar bien cómodo, es una buena justificación, que es razonable si uno lo entiende desde el sentido común, pero no es el único lugar donde invierten los lavadores de dinero el mercado inmobiliario. Los lugares más atractivos son los lugares donde hay mucho manejo de dinero y fluido. Por eso yo le decía las estaciones de servicio, los lugares de juego, porque usted ingresa con un determinado dinero a una sala de juego y bueno, depende... Tenemos que ir cerrando, pero daría la sensación de que no hay demasiadas normativas que puedan contener, es decir, ¿qué herramientas legales tienen los países, los estados? Pues este es un tema de estados, ¿no? Sí, es un para tema de combatir el crimen organizado, el lavado de activos. Yo diría, para ser concreta y para que quede un buen mensaje. En primer lugar, la comunidad internacional es el lugar del escenario de la comisión del delito para las organizaciones criminales. El Uruguay forma parte de la comunidad internacional. Existe una convención, que es la Convención de Palermo, del año 2000, que habla, 2000, miren lo que les digo, de la delincuencia transnacional, y ya allí daba algunas pautas para que los estados definieran en sus legislaciones qué se entiende por crimen organizado. Esa norma, que es a nivel internacional, fue ratificada en nuestro país y existen normativas específicas dentro de nuestro derecho
que definen qué se entiende por crimen organizado y dan pautas para poderlo atacar. En definitiva, hay que trabajar. Hay que trabajar no solamente los operadores jurídicos en investigar este tipo de delitos, sino también los comunicadores en hacerle comprender a la gente y sobre todo a quienes vivimos en este país que no es un hecho ajeno a nuestra realidad. Sí, a veces tenemos una falsa moral los uruguayos que nos creemos que acá nos pasan esas cosas. Es que pasa lo mismo con el delito el delito de trata de personas, pasa lo mismo con el delito de tráfico de armas. Hay muchos delitos que uno cree que es de otro lugar, pero en realidad cambió el escenario. Doctora, muchas gracias por haber venido y ya la despedimos, pero quiero leer esto, que es parte de su trabajo. Es bien interesante y a Farel le va a gustar. Estos grupos, dice usted, inducen condiciones económicas que les resultan favorables a través de flujos rápidos de efectivo y cascadas financieras que atraviesan las fronteras, dificultando al extremo las posibilidades de control y de verificación. Los actores del mercado se han convertido en una nueva clase de legisladores virtuales, ¿no?, sin patria, que controlan la capacidad de los gobiernos de aumentar, disminuir, gastar o prestar sus deudas mediante inflación. Es decir, manejan la economía del mundo. Sí. Manejan la economía del mundo. No solo socavan el manejo nacional de la macroeconomía, sino que también influyen en las opciones de la política educacional, ambiental, de seguridad social y de empleo, afectando tanto los ingresos como los valores y la cultura de los ciudadanos. Están en todo. Es muy grande. El problema es cuando no queremos ver qué acá pasa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos...